Muy bien, 17 horas con 30 minutos en punto. Estamos ya junto a José Antonio Sánchez y quienes habla Fabricio Vela, conectados con ustedes, con toda nuestra audiencia, nuestros internautas, aquí en la fanpage de Primera Plana para comenzar con Suma al Día, un resumen muy completo, actualizado, obviamente desde nuestra óptica, sobre los hechos ocurridos en este día, matizados justamente por algunos elementos que los vamos a comentar el día de hoy desde el punto de vista político, el tema comunicacional, polémicas absurdas, ridículas, en las cuales se ha enfrascado el Ecuador, que terminaron siendo tendencia en redes sociales, cuando el país más cohesión, más unidad necesita, cuando se requiere un gobierno mucho más unido, mucho más serio en el discurso, nos enfrascamos en polémicas que no tienen razón de ser. Y eso lo vamos a comentar justamente en la emisión de hoy. Muy honrados en que nos acompañen en este día martes 28 de abril del 2020. Flaco querido, bienvenido. Buenas tardes. Hola Fabricio, muy buenas tardes amigos internautas, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por su sintonía, poco a poco seguramente nos se van a ir sumando otros amigos, ya se ha hecho una costumbre que a las 5:30 nos conectamos con ustedes para brindarles un poco de información de la jornada del día, digamos, del día pertinente, del día actual. Y el día de hoy, como bien dice Fabricio, hay mucho de qué hablar, ¿no? Por un lado, el tema político, en el área de la comunicación. Por otro lado, lo que se viene cocinando en la Asamblea Nacional. Vi tu tuit hace pocos minutos respecto a que se va a trabajar el 1 de mayo. Los asambleístas están, digamos, decididos a meterle y a poder trabajar de alguna forma hasta el proyecto de ley económica urgente enviado o los proyectos de económica urgentes enviados por el Ejecutivo. Adicionalmente, vamos a hablar acerca, que ayer se nos quedó corto el programa para hablar acerca del semáforo. Adicionalmente a eso, ya lo iremos desmenuzando solamente a manera de titular. El Consejo Metropolitano ha emitido ya un documento donde le autoriza al alcalde ciertas posiciones frente al COE cantonal, y eso respecto obviamente a que no se Quitos al menos se mantenga sin fecha, con el semáforo rojo. No le dicen al alcalde, vea, en el COE provincial, usted manténgase con semáforo en rojo todo mayo. En el COE cantonal. Cantonal. En el COE cantonal todo mayo. Simplemente le dice, manténganse en rojo, le dice. Ya lo vamos a dar lectura del documento. Sí, claro que sí, porque además se presta para algunas, evidentemente, confusiones. Hay gente que muchas veces no interpreta adecuadamente las cosas. Lo que ha hecho hoy el Consejo Metropolitano es básicamente una exhortación y solicitar algunos temas al alcalde y al Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano, el COE. Insistir en algo que también lo mencionamos el día de ayer en este espacio. El alcalde metropolitano no tiene atribuciones por sí solo para tomar determinadas decisiones asociadas a la emergencia. Obviamente él preside el Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano, pero las decisiones que se adopten tienen que ser en el marco justamente de un análisis colectivo, porque el COE metropolitano, si bien es cierto lo preside el alcalde, también está integrado por delegados de varias instituciones del Estado, Ministerio de Salud, por ejemplo, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, en fin. Entonces se requiere un análisis y además el apoyo de quienes forman parte del Comité de Operaciones de Emergencia. Y ahí José es el Antonio documento. ya proyecta justamente el documento. A ver, dale, ese es el documento. Yo creo que aquí hacia la parte más pertinente, no sé si lo quieres leer todo, pero el artículo 12 es el condumio, ¿no? La parte pertinente, esta es la parte resolutiva, la parte resolutiva. En el artículo 2, el Consejo Metropolitano, los concejales, solicitan al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, ojo, la utilización del término. El Consejo no utiliza la palabra dispone, ordena, manda. Solicita el Consejo Metropolitano, en este caso, al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional y del Distrito Metropolitano, según sus atribuciones, se mantenga la categoría de restricción correspondiente al semáforo rojo, aplicando el aislamiento social preventivo obligatorio vigente en la circunscripción territorial del Distrito Metropolitano de Quito, hasta el plazo que sea determinado con base en la evidencia científica que se disponga, recomendando la extensión de la medida en toda la provincia de Pichincha, junto con los demás COEs cantonales de la provincia y con el COE provincial. Ojo, solicitar. La decisión deberá ser adoptada por el Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano que lidera el alcalde,
con base en un análisis previo. Y esta resolución termina siendo un insumo que va a avalar lo que resuelve el Comité de Operaciones de Emergencia, que como dije el día de ayer, no tengo dudas que efectivamente Quito se va a mantener con semáforo en rojo. Es más, hay que recordar, José Antonio, amigos y amigas, la postura del alcalde Yunda en el sentido de que Quito se mantenga en semáforo rojo hasta el próximo 31 de mayo. Esta semana será clave para conocer la decisión del Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitana. ¿Tú cómo le ves? Ahora, yo le veo consecuente, es decir, es algo que el alcalde Yunda, digamos, al expresarse, hay que recordar que él representa a un equipo de personas, ¿no? Que si bien es la máxima autoridad y es el alcalde de la ciudad, como bien señalaste, no toma decisiones unilateralmente, ¿no? Yo creo que eso es sano, eso es absolutamente sano, y creo que es consecuente con lo que ha venido diciendo y sosteniendo durante las últimas semanas. Es decir, Quito no está listo para ir hacia un semáforo de color amarillo. Y no solo el alcalde Yunda se ha pronunciado respecto a esa intención de mantener a su cantón en amarillo, lo han hecho también otros alcaldes. Ahora, a mí me gustó mucho la entrevista que hiciste esta mañana, donde abordaste este tema, porque el amigo, si me recuerdas el nombre de la persona a la cual entrevistaste, que hablaba justamente sobre el trabajo que han venido haciendo las municipalidades. No sé si era el presidente de AME, Raúl Delgado, alcalde de Paute. Paute es un cantón de la provincia de Azuay. Presidente de AME, yo creo que la entrevista de esta mañana en A Primera Hora fue muy interesante desde el punto de vista informativo, porque además él ya nos adelantó a nosotros en la mañana lo que a las 11 horas confirmó la ministra de Gobierno. Mañana a las 11 horas la AME se va a reunir y va a recibir a la ministra de Gobierno para conocer los argumentos por los cuales el Ejecutivo Central ha trasladado a los gobiernos locales la responsabilidad de resolver con qué color de semáforo van a seguir a partir del lunes 4 de mayo. Mira, es súper interesante lo que estás diciendo, Fabricio, porque realmente lo único que está haciendo el gobierno es le pasa la responsabilidad de resolver en qué color de semáforo quiere estar la ciudad o va a estar la ciudad. No tiene atribuciones sobre hospitales, no tiene atribuciones sobre fuerza pública, no tiene atribuciones sobre autorizar ¿cómo se llama? La actividad de recorrido de buses interprovinciales. Es decir, el COE Nacional sigue teniendo esas atribuciones, ¿no? Lo que hacen los cantones, me gustaba mucho lo que había dicho el presidente de AME, porque ellos dicen, nosotros lo hemos venido haciendo. O sea, mal o bien, menos o más, lo han venido haciendo, porque eso es cierto, los alcaldes en territorio han estado solventando algunos de los problemas de limpieza, de orden, de la aplicación de las medidas que cada uno ha tomado y de las medidas que ha tomado el COE Nacional, es decir, de ayudar a hacer respetar el toque de queda y esa clase de cosas, con resoluciones complementarias a lo mejor, ¿no? Como en el caso de Quito, dejar sin efecto las patentes, ¿no? Que dan la posibilidad de que los establecimientos puedan funcionar. Claro, termina siendo así. Ahora, de esa entrevista, quiero atar esa entrevista que tuve esta mañana en A Primera Hora por Majestad Radio con el presidente de AME, José Antonio, con la entrevista que efectuamos ayer con la máster en Salud Pública y ex viceministra de Vigilancia Epidemiológica, Inti Quevedo, sobre algunas de las condiciones que se han mencionado que terminan siendo, o uno pensaría así, requisitos básicos para poder tomar una decisión en cada uno de los 221 consejos cantonales o comité de operaciones de emergencia cantonales. Los parámetros. La curva. ¿Qué dudas? Las pruebas. Claro, la curva, la capacidad de las pruebas, la infraestructura en salud, que es la otra, el número de atenciones de emergencia hospitalaria y la colaboración de la población. Son 5 parámetros que fueron mencionados por el presidente de la República el domingo. Y tanto el presidente de AME esta mañana cuanto ayer, Inti Quevedo, creo que fueron muy coincidentes. Mira, tú por separado, en las entrevistas que fueron por separado, pero al final del día coinciden en los términos. Por ejemplo, la infraestructura de salud. ¿Cuántos hospitales de determinados cantones tienen, por ejemplo, unidades de cuidados intensivos? Que es lo que planteaba ayer Inti Quevedo.
No todos, pues. Y eso no obedece a un capricho, ni mucho menos, sino obedece a una política de salud pública, ¿no? Que no viene desde hace un año, 2, 3 años, sino muchos años hacia atrás, donde se señaló que por el número de habitantes, una ciudad o un territorio debe tener un hospital, debe tener un centro de salud, debe tener un colegio de tales características. Acuérdate que antes habían colegios que tenían desde el colegio completo, digamos, el muy grande, hasta colegios más pequeños, ¿no es cierto? Y eso estaba atado al número, o sea, tenía una lógica, ¿no? Y eso está atado al número de habitantes de cada ciudad. Tú no puedes ponerle a una ciudad, a un cantón pequeño, no sé, de unos 20.000 habitantes, un hospital y de las mismas características que el cantón Guayaquil. Claro, o sea, que una ciudad que tiene 2,6 millones de habitantes o que Quito que tiene 3 millones de habitantes. Porque además, tomen en cuenta una cosa, Guayaquil ya no es más la ciudad más poblada del Ecuador. La ciudad más poblada del Ecuador es Quito. La proyección para este año que se hubiese confirmado con el censo que estaba previsto para noviembre y que ya no va a ser en noviembre, da cuenta que Quito hoy ya le ha pasado en población a la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, Guayaquil evidentemente es el polo económico, polo de desarrollo económico y comercial de la República y obviamente hoy por hoy es el centro de la pandemia. Entonces, este es un tema, la infraestructura de salud. Y el otro, que también generó preocupación por parte del presidente de AME, es o tiene que ver con las dificultades para poder establecer con precisión la curva epidemiológica, que significa saber, digamos, el comportamiento de los casos en el tiempo, desde su inicio, cómo va creciendo, se supone que llega a un techo, en ese techo debe aplanarse y luego empieza a bajar. Más o menos así son los comportamientos epidemiológicos. Lo que está claro es que si no tenemos cifras oficiales, José Antonio, amigos y amigas, si no tenemos cifras reales, ¿cómo vamos a saber efectivamente la veracidad, la validez, la credibilidad que puede tener una curva epidemiológica con base en resultados que no se ajustan a la realidad, por más que se los presente como cifras oficiales? Mira, dos cosas aquí, Fabri. Primero voy a retroceder al tema de la infraestructura, ¿ya? Y te voy a poner un ejemplo analógico, ¿sí? Cuando hablábamos acerca de que un cantón no puede tener la misma infraestructura hospitalaria que un cantón con mayor número de población, es absolutamente lógico. Ya se había visto esto, digamos, en los rellenos, en los botaderos de basura, digamos, en los rellenos, ¿no? En los rellenos. Antes cada cantón quería tener un relleno y manejar... No, un botadero. No, pero bueno, cuando tenían ya cambiaron el concepto del botadero. Sí, no, tenían botaderos. Todas las ciudades... Claro, en este país durante largo tiempo hubo botaderos a cielo abierto en todo lado, ¿ah? Sí. Luego se pasó al concepto del relleno sanitario, digamos, del relleno donde tú primero haces una separación de la basura, ¿no es cierto? Reciclas el cartón, sacas los fierros, los vidrios, el papel, en fin, y solo lo que es materia, digamos, orgánica, la depositas, la entierras y obviamente permites que, digamos, haya un mejor tratamiento. Antes cada ciudad quería tener una infraestructura como tal. Y después se comenzaron a crear alianzas y, por ejemplo, Patate se juntó con Baños y se juntó con otra ciudad más pequeña y tenían una mancomunidad. Eso te iba a decir, eso se llama mancomunidad, así es. Entre los tres se organizaban y decían, vean, no generamos tanta basura, entre los tres pongamos 1/3 del dinero y hacemos algo bien hecho. ¿Les parece? Y se juntaban y era, digamos, algo absolutamente beneficioso desde el punto de vista de inversión de los recursos del Estado. Hoy se puede hacer lo mismo. Es decir, hoy se debe hacer lo mismo. Es decir, se van a agrupar algunos cantones pequeños que van a derivar a sus enfermos a un hospital que tenga una característica, una infraestructura hospitalaria mejor. El problema está en el sentido de que, por ejemplo, poniendo el caso de Patate y de Baños, ¿ya?
se enferman cuatro personas de una familia y los tienen que trasladar a Patat. Fallece esta persona. La gente del otro cantón tiene que venir, tiene que hacer todo el trámite, es decir, debe existir cierta flexibilización cuando se organicen estos territorios y la atención médica específica en uno de estos hospitales. Tiene que existir la flexibilización para que puedan transitar las personas de esos cantones entre 2 o 3 cantones según como sea el acuerdo. Porque si no va a haber, digamos, tú no puedes ser con el afán de curar a alguien, no puedes crear un problema social, que es lo que se ha visto en Guayaquil, ¿no? Que es lo que se ha visto en Guayaquil. Y el otro tema que estabas hablando acerca de las cifras, a mí todavía me queda haciendo ruido algo. Hoy día el viceministro salió a dar una explicación de la que debe haber dado ayer. La nueva metodología. La nueva metodología. Se demoraron 24 horas en salir a explicar la nueva metodología. Y el viceministro no es un buen vocero. Digamos, no termina de entendérsele bien. Es decir, hay personas que tienen una habilidad, un catedrático y te explica, pero con dibujitos, ¿no es cierto? Ayer nos explicaba Inti y nos decía que se están tomando pruebas PCR y se están tomando pruebas rápidas. Cuando tú tomas pruebas rápidas y te sale positivo, no al virus, sino a la exposición, tú necesitas confirmar con una PCR. Entonces, una persona va a hacerse la prueba rápida y después se va a tener que hacer la PCR. Entonces, eso va a inflar el número de pruebas realizadas, que no es lo mismo. Cuando tú dices, se han realizado 23.000 pruebas, tú supones que se las han hecho a 23.000 personas. Se supone. Se supone. Pero imagínate tú que 10.000 personas hayan hecho una prueba rápida y se hayan tenido que hacer la prueba del PCR para confirmar si son o no son positivos. Entonces realmente le hiciste la prueba a 10.000 personas, aun cuando tus cifras digan que has hecho 20.000 pruebas. A ver, yo no sé si hay duplicidad. Yo no sé si hay una duplicidad en las cifras, ¿no? A ver, ahí tenemos nosotros la infografía. La infografía que, insisto, otra vez, por tercer día consecutivo, es una infografía que solamente mantiene el formato con algunos cambios de su primera página. Yo quiero insistir en lo que mencioné ayer lunes. Hasta el día jueves se presentaba esta infografía en un PDF con 3 documentos. La primera, donde está el mapa, la información general. La segunda, la curva epidemiológica en las 5 o 6 provincias que tienen el mayor número de casos. Y la tercera, la situación por cantones en cada uno de los 221 cantones de las 24 provincias del país. Desde el viernes resulta que ya no nos pasan ni la curva epidemiológica ni tampoco la situación por cantones. Ahora solamente nos pasan la primera página. Eso ocurrió viernes, ocurrió ayer. Ayer, con toda esta confusión, este relajo que se armó, y permíteme utilizar este término tan popular y tan coloquial, porque se armó un tremendo despelote, porque no entendíamos lo que había pasado. Lo comentamos al final de la tarde en este espacio. Presentamos inclusive esa explicación que, con los cambios de última hora, además, que se generaron a partir de un comunicado que minutos después fue retirado y luego se lo emitió nuevamente con un cambio en el penúltimo párrafo. Y se demoraron 24 horas para explicarnos, por ejemplo, lo que dice José Antonio. Aquí en la parte superior de la pantalla, ustedes van a advertir, están los casos descartados y los casos confirmados. ¿Qué es lo nuevo aquí? En la parte de abajo, de donde dice casos descartados y casos confirmados, está el número de pruebas PCR y de las pruebas rápidas. Por ejemplo, 26.703 casos descartados. PCR, 16.732. Pruebas rápidas, 9.971. Al lado, casos confirmados, 24.258. PCR, 15.728. Pruebas rápidas, 8.530. El tema es, si uno va revisando por provincias, resulta que para las provincias, este número de arriba, tanto en casos descartados cuanto confirmados, es el total nacional que suma las PCRs con las pruebas rápidas.
En el desglose por cada una de las provincias, de las 24 provincias del país, en todas hay casos de coronavirus COVID-19, resulta que este número que estamos viendo con ese porcentaje se sustenta exclusivamente en las pruebas PCR y eluden incluir a las pruebas rápidas. Por eso el viernes resulta que teníamos 15,000 casos en Guayas y ayer tuvimos 10,000 y hoy seguimos manteniendo 10,000. Por eso el viernes resulta que Manabí rebasó a Pichincha. Manabí tenía 1,800 y pico de casos y resulta que ayer nos encontramos con cerca de 600 y hoy tenemos 554 casos. Inclusive las cifras de hoy son muy distintas a las de ayer. Entonces, si bien es cierto, se ha explicado por parte de las autoridades hoy, yo reitero, o sea, no sé cómo se está manejando la parte de comunicación al público, que esto también insisto en la demanda y permíteme, José Antonio, permítame, internautas, ser repetitivo en aquello porque no es posible que no se den cuenta que cualquier error comunicacional le puede pasar factura a lo que piense la gente sobre lo que está ocurriendo. Ayer lo primero que se dijo es que el gobierno está ocultando cifras. Se demoran 24 horas para hacer esta explicación que acabo de señalar, que inclusive no termina de aclarar la duda, José Antonio, que tú acabas de plantear sobre por qué retiran las pruebas rápidas y mantienen solo las PCR para la contabilización de los casos en las provincias. Claro, lo que pasa, y eso lo podríamos analizar con lo que nos explicaba Inti el día de ayer, que cuando tú haces una prueba rápida, necesariamente debe ser confirmada por una PCR, porque la prueba rápida no te garantiza en un alto porcentaje que estés contagiado del COVID. Lo que te dice es que has tenido una exposición al virus. Entonces, puede ser, yo creo, ¿no?, que el gobierno, en su afán de decir, estamos haciendo muchas pruebas, juntaron las dos y luego se dieron cuenta de que estaban duplicando, porque si alguien se hace una prueba rápida y después tiene que hacerse una prueba PCR, le estás haciendo dos pruebas a una misma persona. Y seguramente después, como en el caso de nuestra amiga en común, Carolina Mela, que se hizo una prueba rápida, después se hizo una PCR y ahora, después de X cantidad de días, se está haciendo otra para confirmar si ya no está, si digamos, ya tiene los, ¿cómo se dice? Los anticuerpos. Claro. ¿Sí? Y ya no está con síntomas y todo lo demás. Pero ella tiene que hacerse otra prueba de confirmación. Entonces, le estás haciendo a una sola persona 3 pruebas, que no es lo mismo a decir, le hemos hecho al mismo número de personas la misma cantidad de pruebas, o sea, 23,000. Ahí tú habías puesto, ¿cuántas pruebas, casos confirmados hay? Casos confirmados. Ponlo un segundo, por favor. Déjame ponerlo otra vez. Dame un segundo, por favor, que este es medio trámites esto. A ver, lo ponemos inmediatamente. No es tan complicado, sino que... Ya lo había guardado. Ahí está. Sí, ya lo había guardado. Ahí está. Mira, tú dices en la parte de aquí, casos confirmados, 24,258. Si son confirmados, es que le hicieron una prueba de PCR. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? 24,000 ¿Sí? pruebas, 24,258 pruebas de PCR se han hecho para confirmar esos casos. Claro. Tú tienes razón. Dale, porque ya capto hacia dónde vas y me parece interesantísimo lo que estás diciendo. Dale. ¿Ya? O sea, los casos confirmados por PCR, el total de casos son 24,258, pero las pruebas realizadas por PCR son 15,728. Es decir, se hicieron o se confirmaron a 15,000 personas que están contagiadas. ¿Sí? Ese es el número de pruebas que hemos hecho, que es un número bien pequeño. O sea, 15,728 casos confirmados Con PCR. Con PCR, ¿no? Abundemos otra vez en el detalle para que entienda nuestro público, sobre todo para quienes probablemente recién se están conectando. Las pruebas PCR son aquellas que sí determinan, que sí detectan el contagio de COVID-19. Son las únicas, pruebas, además, ¿no? ¿Ah? Son las únicas. Las únicas. Las pruebas rápidas son unos test que terminan siendo una suerte de tamizaje. Lo que hacen es evaluar el sistema inmunológico, el funcionamiento o cómo podría responder el sistema inmunológico
ante un eventual contagio. Pero no terminan siendo concluyentes, porque si una prueba rápida genera una presunción de COVID, hay que hacerse la prueba que confirme, que es a partir de la PCR. Y otra cosa, que luego en la noche le volví a escribir a Inti porque tenía una duda, y hay que ver hay que ver la calidad de la prueba rápida. Porque si la prueba rápida no tiene, no hace una diferenciación, digamos, y es solo para... te voy a leer lo que me había puesto, porque esto es bien interesante. No, ojalá no lo haya borrado. A ver, déjame, salgo de aquí, ¿no? Ya lo he borrado. Sí, sal de ahí. Ya, salgo de aquí, ok. Es decir, si tú tienes rubiola, ¿ya? Si tú te has contagiado de rubiola o de sarampión, ¿ya? Cosa extraña, ¿ya? Pues te has contagiado de rubiola o de sarampión y te hacen una prueba rápida, das positivo. Y tú vas a creer que estés positivo a COVID. No, estás dando positivo a rubiola. O estás dando positivo a sarampión. Por eso es bien importante ver la calidad de la prueba rápida. Hay unas pruebas rápidas que te cuestan un poco más de dinero, pero, digamos, cubren un espectro grande y eliminan una cantidad de enfermedades. Es decir, o sea, lo que tú nos estás explicando es que no todas las pruebas rápidas son iguales. No. Por eso es la diferencia en precio. ¡Qué barbaridad! Hay pruebas que te dicen, sí, te vendo una prueba en $2.50. Ya, pero si tú estás con gripe, ¿sí? No hace una diferenciación. La prueba rápida no hace una diferenciación entre la gripe y el COVID. Simplemente dice, ve, estás enfermo, digamos, ya, por ponértelo así de forma general. Y las pruebas rápidas, que son más costosas, que vienen de un laboratorio quizás con mucho más investigación, lo que hace es descarta todas las enfermedades que tú puedes tener y te dice, no, yo te hago una prueba rápida y te estoy asegurando que en el 98% has tenido exposición al virus del COVID. ¿Ya? La prueba que yo le consulté el día de ayer, por ejemplo, a Inti, me decía, mire, esta prueba tiene un gran espectro, pero, por ejemplo, si tú estás contagiado de rubiola o sarampión, en esta prueba te saldría positivo. Entonces tú claro, el test no te dice positivo a sarampión, positivo a rubiola, simplemente te dice positivo. Claro. Es como las pruebas de embarazo, ¿ya? Ah, sí. Tú seguramente... La prueba de embarazo tiene que ser confirmada, pues. Claro, pero te digo, cuando tú te haces la prueba, bueno, tú no. No, yo no. En fin, cuando una mujer se hace la prueba de embarazo, le salen unas líneas, y cuando salen 2 líneas o 3 líneas, qué sé yo, te está diciendo, sí, estás encinta. Y obviamente tú lo tienes que confirmar luego con un examen de sangre, ¿no? Para que tú no solo puedes ir donde tu médico con el aparatito ese que te venden en las farmacias, ¿no? El médico, un ginecólogo, te va a decir, vaya a hacerse un examen de sangre, señora. Entonces, hay mucho todavía que detallar, pero a lo que iba es que, y lo vuelvo a insistir, la cantidad de pruebas que se están realizando, ya sean pruebas rápidas o pruebas generales, todavía están muy por debajo de lo que se esperaría, ¿no? Tú oyes a un alcalde de Quito decir que está trayendo 50.000 pruebas versus lo que está haciendo el Estado como Estado. Claro, que eso también le preguntamos ayer a Inti ¿Cuántos millones de pruebas se dijo que se iban a traer al inicio? ¿2 millones? Pues, primero hablaron de 2 millones. Luego dijeron que la ministra Andramuño en ese momento no dijo la verdad. La siguiente semana llega el ministro Ceballos y dice, no, ni siquiera comenzaron el proceso para la importación de los 2 millones de pruebas. Que además no fue un invento de la prensa. Eso apareció inclusive publicado en la página web del Ministerio de Salud. Luego viene el ministro Ceballos y dice van a ser 200.000. Después aparece el ministro Michelena en una entrevista y dice son 500.000. Después algún otro vocero son 100.000. Luego 300.000. Terminaron siendo 200.000. 100 PCRs, 100.000 PCRs y 100.000 pruebas rápidas. Yo no sé en este momento, me declaro ignorante, yo no sé si tú tienes ese dato. Yo en este momento, después de que nos dijeron que habían importado 200.000 pruebas, 100.000 PCR y 100.000 rápidas, yo no tengo idea
si es que se generó una nueva importación por parte del Estado Central. No sé si tú tienes ese dato. Mira, si hubiese una nueva importación, te aseguro que tendríamos 4 cadenas al día informando el tema. Sí, no hay. Sí, o sea, no hay. Eso, o sea, mira, se acaba de hacer una cadena, la he visto hoy en la mañana, para anunciar que Estados Unidos nos ha mandado algunas cositas ahí para los militares, para la gente que va a estar ahí controlando, ¿no? Entonces ves te juro, hacían un recorrido encima de la mesa, seguramente deben ser las muestras, ¿no? Yo quiero decir que no todo lo que estaba encima de la mesa es lo que se trajo, seguramente son las muestras, pero parecía cuando tú seguramente has ido a las ruedas de prensa de la Policía Nacional cuando detenían a una gente con 2 cuchillitos, un teléfono, ¿no? Te mostraban ahí en la mesita. Le ponían así a los billetes todavía a los $28 en billete de $1 lo hacían así para que se vea que hay un montón de plata y todo lo demás. Bueno, eso sentí yo al ver la cadena el día de hoy, pero yo te aseguro, ¿no? Para confirmar simplemente lo que estás preguntando, que si se hubiese hecho una nueva importación tendríamos 4 cadenas. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y a esta hora... Rapidito, espérate, rapidito. Tenemos a César Arias ya en la sala. Hágalo pasar. Mientras usted lo hace pasar, déjeme enviar un par de saludos a 2 queridos colegas periodistas, al querido Daniel Montalvo Cepeda, que ha estado escuchando este programa antes de comenzar con el suyo, ¿no? En Radio Centro, el Cómo Andamos, así que le mandamos un abrazo, y también al querido Wilmer Torres, que siempre tiene la gentileza, reportero estrella del portal Primicias, ¿ah? Hoy día ha estado emotivo, emocional, ha estado el señor Daniel Montalvo en las redes, he estado interactuando con él esta mañana y con la señora María Belén Lor, a propósito de una foto que publicaron de hace 30 años, creo que era. De unas fotografías. Muy bien. Sí. A ver, ya se levantó, así que siga hablando. Sí, antes de dar paso al señor César Arias, solamente quiero felicitarte, y la gente seguramente va a decir que se andan tirando flores y todo lo demás. No, pero creo que es absolutamente oportuno, a nombre del equipo, Fabricio, felicitarte porque el día de hoy nos hicieron llegar un documento donde el noticiero a primera hora está liderando los ratings de audiencia en las transmisiones de Facebook Live. Entonces, yo me siento muy orgulloso, no soy parte del equipo específico del programa Radio a Primera Hora, pero creo que esto te lo has ganado. Eres parte, por favor. Eres parte, muchas gracias, Flaco. Ahí estamos. Hay, digamos, y esto hay que agradecer a los internautas, ¿no? Muchos de los que nos escuchan en las mañanas, ahora también se conectan en la tarde, hay que agradecerles a ellos porque ha sido un crecimiento de 2 años, un trabajo sostenido de 2 años, posicionar, obviamente, primero el noticiero en radio y también la transmisión simultánea en Facebook Live. Así que gracias a ustedes y obviamente el compromiso de nosotros para seguir informando con la misma calidad y seriedad y la expectativa de que ustedes nos sigan acompañando. Bueno, dejemos las flores de lado. Vamos a hablar con un especialista en la materia, con una voz autorizada en los temas de la movilidad. Nuestro invitado, para quienes no lo conocen, es el artífice de los sistemas de corredores longitudinales en el Ecuador. Fue el precursor, fue el impulsor del sistema trolebús en Quito, e inclusive ese ejemplo sirvió para replicar esquemas similares en otras ciudades. Menciono, por ejemplo, Bogotá, Colombia, con el Transmillennium. Menciono, por ejemplo, la ciudad de Guayaquil, para no irnos tan lejos, con la denominada Metrovía. Y me refiero al señor ingeniero César Arias, que ya nos acompaña en esta tarde y noche. Señor ingeniero, qué gusto a los tiempos que le veo. Buenas noches. Buenas noches, Fabricio. Encantado de estar en su programa. Un gusto de verle. Un saludo a José Antonio Sánchez. Y bueno, ¿no? Encantado de verle a los tiempos en estas circunstancias que realmente nos está tocando vivir en el país y que realmente tenemos que todos arrimar el hombro para poder salir adelante. Sí, no queda más. Gracias, valoro mucho su gentileza. A ver, ¿por qué lo hemos invitado al ingeniero César Arias? Porque claro, las municipalidades van a tener la sartén por el mango, van a tener que tomar decisiones. Vamos a ver si los 221 municipios se mantienen con el semáforo en rojo el próximo lunes 4 de mayo, si hay municipalidades que eventualmente decidan irse por el semáforo amarillo o una que otra por el semáforo en verde. Más allá de eso, ¿cómo proyecta César Arias el presente
o el futuro inmediato y de mediano plazo de la movilidad tras el paso justamente este nuevo momento, como lo ha mencionado el gobierno, del aislamiento social al distanciamiento? Pero claro, ese distanciamiento deberá ir acompañado justamente por los temas de movilidad. ¿Cómo proyectas, César Arias, ese nuevo momento? Bueno, yo creo que definitivamente la realidad en la movilidad va a cambiar. Y va a cambiar por varias circunstancias. Primero, el distanciamiento. Nuestros sistemas de transporte son transportes masivos y en el caso de Quito los sistemas de transporte están ya congestionados. El metro va a resultar un alivio, va a haber una buena cantidad de demanda que se va a ir al metro. El metro tiene una muy buena capacidad, entonces ahí no va a haber problema, pero el metro no puede llevar todos los viajes de Quito, entonces la gente va a seguir en el transporte convencional, en los corredores, y ahí vamos a ver en general, yo diría, una baja de la demanda en el transporte público, porque la gente va a preferir el transporte individual en lo que pueda, los que puedan. Por ejemplo, mucha gente va a preferir su vehículo particular. La gente que no tenga vehículo va a comenzar a ver la posibilidad de ir en bicicleta, y por eso yo creo que es importante lo que está haciendo hoy el municipio de habilitar algunas ciclovías, ¿no es cierto? Entonces van a haber otras personas que se irán a la moto, ¿no es cierto? Pero van a preferir el transporte más individual al transporte colectivo. Ahora, esta baja probable que se dé en el transporte público por efectos de que probablemente viene una regulación que dice, señores, ustedes no pueden llevar más allá del 50% de la capacidad del bus, va a tener implicaciones económicas, porque al no poder llevar el mismo número de pasajeros, va a tener que dar más vueltas y por lo tanto cada kilómetro que se da cuesta. Entonces probablemente ahí habrá que analizar a lo mejor quién paga la cuenta, ¿no? Y en eso es uno de los temas, es decirle a la gente, usted vamos a tener que subir el pasaje, lo que va a ser muy difícil en las actuales condiciones. Claro, con la situación económica va a ser muy complejo, ¿no? Va a ser muy compleja y va a pegar muy duro, especialmente a las personas que menos tienen y que se van a quedar sin trabajo. Se está hablando de problemas de desempleo. Entonces va a ser muy difícil subir la tarifa. La alternativa que queda es que los municipios comiencen a subsidiar, por lo menos temporalmente, hasta que se retome cierta normalidad el transporte público. Y entonces esto va a ser importante, o sea, va a tener que analizarse estos temas. Las ciclovías mismo van a tener que ser acondicionadas de una manera adecuada, porque yo no puedo solamente señalizar, sino que tengo que ver la calidad de la superficie de rodadura para que facilite a la bicicleta, que no haya problemas con los sumideros, que no haya problemas con las cunetas, etcétera, y con la capa de rodadura, porque puede inclusive causar accidentes. Y dentro de ese tema también hay que ver que las campañas de información y las campañas de educación tienen que fortalecerse de tal manera que el municipio puede informar sobre los nuevos temas. La bicicleta pública que estaba en crisis en Quito debe ser retomada y reformada, ¿no es cierto?, para que pueda la gente utilizar esa bicicleta también. Pero ¿Usted se refiere a la bicicleta pública, ingeniero César Arias, que fue impulsada en la administración municipal de 2009, pero que la de 2014 la olvidó y la dejó morir? Claro, porque estos sistemas de bicicleta pública, no solamente aquí, sino en como se llama, en todo el mundo, necesitan de subsidios. O sea, es un tema bien, bien complejo, no es un sistema que se mantiene por sí mismo, sino que necesita siempre subsidios. Entonces, el tema fundamental ahí es que hay que revivir a la bicicleta pública, probablemente hay que cobrar algo, ¿sí? Y ver cuál es la demanda, monitorear, ¿no es cierto?, ver la posibilidad de que la gente que tenga bicicleta utilice el sistema. Entonces, eso va a ser un aliento, pero la bicicleta tiene muy baja capacidad, ¿no? Es un medio de transporte, pero de baja capacidad.
Ingeniero, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Varias cosas en relación a lo que ha venido diciendo. Primero, voy a empezar por el tema del metro y le agradecería si podemos mantener un diálogo así un poquito rápido para poder evacuar la cantidad de preguntas que queremos que usted nos ayude a resolver y a saber. En el tema del metro, el metro, digamos, se ha sacado con un dinero, un préstamo, y eso tiene que ser autofinanciable para que pueda ser operativo, ¿no es cierto? Se había hablado que que iba a costar una X cantidad, que era como que el valor que permitía la operatividad. Pero hoy va a entrar menos gente. Entonces, como usted bien decía, o suben el valor del pasaje, o tienen que tener más unidades. En el metro eso no va a ser posible. O sea, solo nos queda una variable de subir o que el municipio pues se caiga con un valor importante para poder subsidiar. El tema de las estaciones, que es algo que también preocupa, que si bien hay medidas para el distanciamiento entre personas dentro del bus, en las estaciones, lo que pasa en la 6 de diciembre, lo que pasa digamos, en la Avenida América, en la prensa, en fin, uno ve ahí que en las estaciones, pues, sobre todo en las horas pico, eso está a reventar y la gente tiene la necesidad de llegar a su casa. O sea, subirse a un trolebús a las 6 de la tarde es una experiencia, digamos, muy desagradable. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y yo le agradecería que vayamos, digamos, pensando en la solución. A ver, la primera cosa es que no se va a tener la misma demanda. O sea, mi percepción es de que hay una crisis económica, la gente se va a quedar sin empleo, por lo tanto no va a requerir ese tema. Entonces va a bajar por ese lado la demanda. Por otro lado, pienso que la gente va a tratar de evitar el bus, de evitar el transporte público, para distanciarse y evitar posibles contagios. En el caso del tema del teletrabajo, ingeniero, añade el tema del teletrabajo, que seguramente muchas instituciones públicas y el sector privado en lo posible van a optar por el teletrabajo. Sin duda, ese es otro tema súper importante. Hoy mismo estamos viendo de que el teletrabajo ha tomado un protagonismo muy importante, ¿no es cierto? No sabíamos de que habían tantos sistemas de video como los cuales nos podíamos conectar. Entonces ahora ya la gente está utilizando esto. Entonces va a ser. Hay otro tema que yo le escuché a la señorita ministra de Gobierno que decía que están tratando de que los ingresos sean escalonados, ¿no es cierto? En algunos países están incrementando el número de horas de trabajo del día para dar un día libre a la semana, de tal manera que ahí también se disminuyen los viajes. Entonces, yo creo que va a disminuir la demanda. En el caso del metro de Quito, específicamente el sistema metro, que va a entrar a operar en junio, julio, ese tiene la suficiente capacidad, ahí no va a haber problema. El problema se va a dar en los corredores de transporte, el trole, en el corredor central norte, en la ecovía, y también en el transporte convencional. Entonces, aquí hay varias medidas que va a tomar el gobierno para poder escalonar los ingresos. ¿Y qué quiere decir esto? Bajar la demanda en hora pico, que no sea en una sola hora pico que todo el mundo vaya al trabajo. Entonces, eso me parece que le escuché a la señorita ministra de Gobierno y me parece muy bien. Por otro lado, el tema de la bicicleta pública, me parece que, y del uso de la bicicleta se va a fortalecer. ¿Cuánto de bicicletas eléctricas? ¿También? Ahí hay bicicletas eléctricas también. Lamentablemente me parece que escuché que no estaban funcionando, por eso me parece que debe revisarse este tema y ponerle en buen estándar la bicicleta pública de Quito para que pueda ayudar a este deseo de la gente. Y los scooters, ¿no? Los scooters también. Los scooters, sí, seguramente van a tener demanda, a pesar de que no son los más aconsejables, porque causan muchos accidentes. Entonces, porque la gente se cae.
se cae, pero también atropellan mucho. Claro, atropellan porque a veces van en la vereda. Sí, 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 claro, de acuerdo. Sí, sí, sí. Entonces, en muchos países se les ha restringido, mismo en la ciudad de Guayaquil están restringidos. Entonces, esto hay que ver cómo se desarrolla, pero que va a haber un impacto en la demanda de transporte público, lo va a haber. En el tema de los taxis, por ejemplo, ¿el número de ocupantes también va a bajar? Me parece que es de 4 personas, ¿va a tener que bajar? ¿O cómo va a ser ahí? Yo creo que ahí algunas personas van a hacer el sacrificio de no irse en bus y tomar un taxi, por lo menos para algunos viajes en la semana o cuando vean que el bus está muy congestionado. Me parece que puede subir la demanda en taxi. Pero Entonces, bajará el número de ocupantes. Si tú revisas la matrícula de un vehículo, dice el número de ocupantes, 5 o 4, sí. No sé. Con esta nueva reglamentación del distanciamiento deberían subir a un taxi cuántas personas máximo, por ejemplo. Claro, no más de 2, me imagino, no más de 2. Entonces, eso también va a regularse. Pero lo que más me preocupa un poco con este tema también es el tema económico de las empresas de transporte. Yo creo que las empresas de transporte van a sufrir y ya en Europa hay una empresa de estas de low cost de aviación que está diciendo claramente, señores, ustedes me están pidiendo que vaya con menos pasajeros, tengo un problema de costos, porque para transportar menos pasajeros y gastar lo mismo en el viaje, yo tengo que cobrar un poco más de tarifa por los pasajes. Entonces, ese es un tema que va a darse, que hay que analizarlo detenidamente, que la gente no va a poder pagar, que el gobierno tiene crisis en el tema de subsidios. No sé si por ahí habría que tratar de eliminar los subsidios a los vehículos particulares, que yo creo que todo el país ya está de acuerdo en eliminar ese subsidio a los vehículos particulares. ¿A cuál subsidio se refiere? Al subsidio a la gasolina. Ah, ya. Claro, el subsidio a la gasolina es enorme y si es que se elimina eso, podría traspasarse este subsidio al transporte público, de tal manera de que se mantenga funcionando el transporte público. O sea, entonces, usted en ese sentido, si me permite, ingeniero, usted en ese sentido, entonces consideraría que no es posible, a propósito de una pregunta que planteaban, no es posible eliminar el subsidio al transporte público. Eso no es posible en estas circunstancias. No es posible. Me parece a mí que en lo que se tenga de subsidio al transporte público tiene que mantenerse, primera cosa. Me parece que va a ser difícil subir las tarifas porque la población más golpeada es la usuaria del transporte público en esta crisis económica. Entonces, me parece que va a ser muy difícil subir el pasaje. Tiene que entrar a operar el metro. El metro va a dar un buen servicio con distanciamiento porque no va a tener la demanda que se estaba previendo en los estudios. Entonces, ese sistema va a funcionar bien, pero cuesta igual. Entonces, va a tener necesidad de subsidiar al sistema de metro y ese es un subsidio también bastante alto. Entonces, la situación es bastante crítica. Yo creo que tal vez la eliminación del subsidio de la gasolina a los vehículos livianos y particulares, si es que tiene algún rédito ahí, ese rédito tendría que pasar a subsidiar el transporte público y apoyar a que el transporte público no vaya a colapsar. Entonces, es una situación difícil para el país, sin duda, pero que creo que hay que estudiar y hay que tomar las medidas más inteligentes. Doctor, perdón, ingeniero. No me suba de categoría. No, lo que pasa es que tantos doctores hemos entrevistado que imagínese usted. Dos cosas que nos estamos olvidando. Por un lado, muchas instituciones públicas le dan el servicio de transporte a sus empleados tanto para recogerlos como para entregarlos y los vemos siempre saturados y llenos de gente, por un lado. Por otro lado, el tema de los buses escolares. Los buses escolares también los llevan a los niños en una pequeña van, en un pequeño, ¿no? De donde hay unos 12 niños a lo mejor, hay otros que son para 30 niños y hay otros todavía que son mucho más grandes para los colegios más grandes, que ya es un bus y hay mucha gente.
aquí también seguramente van a tener que los colegios contratar a más buses para brindar ese servicio y obviamente va a subir esa tarifa también de transporte de los menores. Sin duda. O si es que logran manejar la demanda, ¿no es cierto? Si es que logran manejar la demanda de una forma, no sé, en vez de jornada única, hacer 2 jornadas, no sé. Y dejar que los chicos vayan un solo día al colegio y que otro día no vayan. Entonces, me imagino que hay cómo manejar la demanda por un lado y la oferta por el otro lado. Si solamente nos referimos a la oferta, efectivamente lo que usted dice es lo correcto. Tenemos que poner más buses y al poner más buses sube el costo. Entonces, este es un tema muy, muy importante porque ya el sector transporte, el caso de Quito, lamentablemente se mantuvo en 25 centavos desde el año 2003 que se ha mantenido y lamentablemente por situaciones políticas no se ha subido. Y eso al final todo el mundo tenemos que pagar. Y claro, este rato va a ser muy difícil inclusive que se suba a los 30 centavos. La gente va a reaccionar. Ya hubo una reacción en octubre por este tema mismo. Es complicado el tema político. Yo sí creo que en este sentido en el país tenemos que llegar a acuerdos. Si no llegamos a acuerdos, el país se nos va de la mano. Yo creo el problema, ingeniero, yo estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir, totalmente de acuerdo. El país tiene que llegar a acuerdos en algún momento, pero yo creo que, uno, se ha perdido demasiado tiempo. Dos, nos han dicho que supuestamente hay un diálogo. Resulta que esta mañana en el noticiero de la radio entrevisté a uno de los dirigentes del sector indígena, Leonidas Issa, que fue uno de los que encabezó las protestas de octubre. Supuestamente con ellos el gobierno había acordado iniciar un proceso de diálogo para la construcción de un acuerdo que permita la focalización de los subsidios. Han pasado 6 meses y Leonidas Issa me dice, la primera semana hubo reuniones y no hubo más reuniones con los sectores sociales. Entonces, si no hay seriedad en el discurso del diálogo, muy difícilmente vamos a llegar a los acuerdos que usted señala, ingeniero. Sin duda, sin duda. O sea, lo que usted menciona es absolutamente correcto, pero yo creo que especialmente nuestros políticos, nuestros mandatarios, ¿no es cierto?, tienen que revestirse de patriotismo. Y yo no creo que vamos a salir de esta crisis si es que cada uno está viendo su interés político, su interés inmediato. Yo creo que alguna vez tenemos que ser patriotas y tenemos que pensar en nuestro país porque nuestra sociedad no va a llegar a ningún lado. Todo el tiempo se dicen y se hacen cosas que realmente nos llevan a una situación peor, ¿no? Entonces, yo sí creo que tenemos que actuar como ecuatorianos. Tenemos que actuar en una situación de emergencia gravísima que tenemos ahora. Si hay un problema en el transporte y hay un problema de los subsidios a los combustibles, bueno, pongámonos de acuerdo y enviemos todo lo que sea de esa eliminación a la clase media, a la gente que tiene más dinero, ese dinero que vaya a subsidiar el transporte público para evitar el alza de tarifas. Entonces, hay que tener acuerdos mínimos y hay que ser razonable y no estar anteponiendo temas de conveniencia política, porque obviamente pueden ser muy populares las ofertas que se hacen o las negativas que se ponen, pero en el fondo lo que nos estamos haciendo es un daño a nuestro país. Yo sinceramente y humildemente solicitaría a nuestros políticos que veamos más allá de lo que nos dan nuestras narices, sino que tratemos de sacar a este país adelante. ¿Usted cómo le ha visto usted, cómo ha visto el desempeño del alcalde Yunda y de la municipalidad en medio de esta crisis, las decisiones que ha adoptado, por ejemplo, en materia de movilidad, y lo que podría ocurrir después del 4 de mayo en esa materia, ingeniero? Sabe que yo le veo muy bien, o sea, yo creo que ha liderado muy bien a la ciudad. Yo creo él es un médico y obviamente debe tener su sesgo desde el punto de vista de salud.
Yo creo que lo ha hecho bastante bien. A mí me parece que las medidas que tomó están de acuerdo a la gravedad. Hoy escuchaba que el 95% de las camas de los hospitales en Quito están ya ocupadas, ¿no es cierto? Lo que quiere decir que sigue subiendo el nivel de contagio. Entonces, y yo creo que él ha tenido razón, yo lo he visto muy activo. Me parece que en el tema de movilidad también han hecho lo que es correcto. Él fue una de las primeras personas que suspendió el tema del transporte público en Quito. Entonces, yo creo que con todos los defectos que podamos tener, ¿no es cierto? Yo creo que hay que apoyar las medidas, o sea, alguien tiene que tomar las medidas, ¿no es cierto? ¿No? Y en ese sentido, a lo mejor yo no puedo estar de acuerdo con alguna cosa, pero hay que apoyar porque necesitamos que alguien dirija. Claro que se van a equivocar. ¿Cómo no se va a equivocar el presidente, los ministros, el alcalde? Claro que se van a equivocar, pero sí van a hacer cosas buenas también. Entonces, el tema es que debemos apoyar a nuestros líderes. Si nosotros estuviéramos de líderes, bueno, nos tocaría tomar ciertas decisiones que a lo mejor eran diferentes. Pero en este momento que apremia tanto el país, yo creo que hay que apoyar las medidas. Hay que apoyar, yo veo un sinnúmero de criterios de profesionales que son muy, muy importantes y que también dice, bueno, hay varias formas de hacer las cosas, pero bueno, vamos por esta, ¿no es cierto? Y entonces apoyar el tema a mí me parece que es importante. Ingeniero, usted colaboró, digamos, con varios alcaldes en la ciudad, desde la época de Yamil Maguad, supongo, con el tema del trolebús. Desde Rodrigo Paz. De Rodrigo Paz. Sí, también. Paco Moncayo, en fin. A veces hay que hacer, los técnicos piensan en decisiones técnicas. Los políticos, digamos, a veces esas decisiones técnicas tienen que estar matizadas con ciertas variables sociales para que las decisiones técnicas obviamente sean viables. Pero hoy en día hay elementos políticos, ¿no? Es decir, tomo esta decisión, pero primero tírame una encuesta para ver si esta decisión me favorece o no me favorece, o si subo, si bajo, si me meten unos 15 memes o solamente me van a poner 2. En la época en la que a usted le tocó interactuar con algunos alcaldes, ¿la situación era similar? Es decir, las decisiones técnicas o las recomendaciones técnicas que hacía desde lo que a usted le tocó participar, ¿eran respetadas o también tenían esta suerte de ponerlo encima de la mesa y que muchas personas comiencen a hacer sus interpretaciones, si valía o no valía, si era oportuno, si era políticamente correcto, en fin? Mire, siempre, yo he sido profesor universitario por mucho tiempo y con mis estudiantes a veces se discutía mucho de que por qué no se hace la parte técnica, por qué no se respetan las decisiones técnicas. Entonces, lo que usted dice es correctísimo. O sea, hay que tener una factibilidad técnica y una factibilidad política, porque si no, no se pueden implantar las medidas técnicas. El deber de los técnicos es generar alternativas técnicas. El deber de los políticos es pedir estudios y alternativas técnicas para que ellos, como mandatarios de la comunidad, puedan optar por una decisión. Lo que pasa es que últimamente, diría yo, se hace caso omiso de la planificación, se hace caso omiso de las directrices técnicas y se toma solamente el aspecto político y se cometen errores. Pero yo creo que los técnicos sí tienen que generar varias alternativas que puedan ser seleccionadas por un político como el representante de la comunidad para llevarlas a cabo y hacerlas factibles. Yo le comento una cosa, el tema de la tarifa. El tema de la tarifa en el año 97, me parece, cuando el municipio tomó a cargo, nosotros hacíamos los estudios con disposición al pago de la ciudadanía, viendo qué es lo que puede pagar, etcétera, y nosotros subíamos el pasaje cada 6 meses. Y encontramos que en realidad, por ejemplo, quienes no pueden pagar las alzas son el 20% de la población aproximadamente, de la demanda, pero que el 80% sí podía pagar. Entonces ahí se diseñó todo este tema de los buses alimentadores
para que haya un subsidio cruzado entre las personas que vienen de los barrios populares que normalmente tienen menos ingresos y que con un solo pasaje puedan entrar al trole o puedan entrar a la ecovía, ¿no es cierto? Entonces, se diseñan estrategias porque una persona que vive en la ciudad de la Jipijapa tiene mayor ingreso que una persona que vive en el Comité del Pueblo. Entonces, los técnicos tienen que generar esas alternativas para poder poner a disposición de los políticos. Pero los señores políticos también tienen que respetar su campo de acción. No es posible que ellos entren en los estudios técnicos y que de repente, porque se les ocurre una solución, otra solución, comiencen a tomar ya las decisiones sin hacer caso a los técnicos, sin hacer los estudios que son necesarios. Los estudios siempre van a dar alternativas. Fíjese lo que pasa en el Coca-Cola Sinclair. Ahí aparentemente no tuvieron los estudios definitivos, ¿no es cierto? Y se comenzó a construir con estudios preliminares. Fíjese lo que está pasando ahora. Le escuchaba al señor ministro de Energía que esta mañana decía que están haciendo todo el tema de los estudios geológicos, que va a durar un tiempo para ver cómo va progresando esta erosión que se está dando con el río Quicos. Entonces, todos estos temas, o sea, tenemos que volver a la austeridad y a ser más humildes. Tenemos que volver a los estudios. Tenemos que ver qué es lo mejor, generar las alternativas nosotros como técnicos y los señores políticos tomar en cuenta esas alternativas. Genial. Y ver cuáles son factibles para poderlas llevar a cabo. Si no nos volvemos austeros y nos vemos un poquito más clásicos, lo que hacíamos antes, y tomamos decisiones muy a la ligera, vamos a tener problemas. Ingeniero, para ir cerrando, y a propósito, retomando específicamente el tema de la movilidad, tenemos obviamente en el horizonte el funcionamiento del metro. Se supone que el metro debe tener un sistema de recaudación electrónico, como ocurre en otros países en donde funcionan justamente los sistemas de metro subterráneos o en superficie. ¿Habría la posibilidad, usted ve factible que con todas las condiciones que tenemos, el transporte público convencional e inclusive el transporte público municipal, aquel que se moviliza por los corredores longitudinales, puedan migrar a sistemas automatizados o electrónicos de recaudo? ¿Usted ve posible eso, tomando como referencia lo que indefectiblemente va a pasar con el metro de Quito? Yo sí creo. Yo creo que además hay que hacer un esfuerzo para entrar en ese sistema. Y por una razón importantísima, no solamente por la transparencia en los ingresos y por evitar el fraude, sino que también con esos mecanismos hay la posibilidad de focalizar el subsidio a los más pobres. Cuando nosotros tengamos una tarjeta que sirva para el sistema de transporte público de Quito y tengamos una base de datos que sí la tienen de las personas que tienen menores ingresos, se puede dar un determinado número de viajes con descuento a los estudiantes, a las personas mayores, a las personas de bajos ingresos y tener otro tratamiento para las personas que sí pueden pagar. Entonces, esa va a ser una herramienta y yo creo que es importantísimo lo que usted plantea, porque esa va a ser una herramienta que nos va a permitir focalizar el subsidio, porque aquí en nuestros países tenemos que focalizar el subsidio. Tenemos una gran cantidad de personas pobres que hay que atenderlas. Y si es que no miramos en eso, esta sociedad no va a funcionar bien. Tenemos que preocuparnos de los más pobres, tenemos que preocuparnos de las personas que necesitan. Entonces, yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para sistematizar esto, aprovechándolo del metro, poner una tarjeta electrónica. Inicialmente yo pondría solamente para el metro y para los corredores de transporte del municipio, para que puedan inclusive integrarse, y luego una segunda etapa lo pondría para todo el sistema, porque siempre hay que implantar estos sistemas. Metrovía de Guayaquil se demoró casi como 10 años en tener la tarjeta. Metrovía tiene ya toda la tarjeta, pero fíjese que uno no puede copiar las cosas que están en Europa o en Estados Unidos directamente. En Guayaquil, aproximadamente el 50% de la gente carga un viaje porque no tiene dinero. Nosotros a veces, especialmente los técnicos o las personas que viajan, ¿no? Dice, es que yo puedo ponerme 10 euros en la tarjeta y con eso circulo.
Esa es una condición para unas personas que tienen más capacidad económica, pero hay personas que se consiguen un pasaje para irse al trabajo y en el trabajo consiguen el otro valor para regresar. Entonces, no son las mismas circunstancias. Por eso es que los sistemas de transporte de países desarrollados no pueden ser aplicados directamente a nuestros países. Entonces, ese es un tema importante, pero yo creo que con un buen plan se puede implantar la tarjeta, se pueden poner políticas públicas que implementen este sistema y que puedan especialmente focalizar el subsidio. Me queda clara la postura de César Arias en el curso de la jornada del día de hoy, hablando justamente sobre el presente y el futuro del transporte. Ingeniero, gracias por el tiempo. Seguramente nos volveremos a reencontrar para hablar de lo que va a pasar con esto que ha denominado el gobierno la nueva normalidad. ¿Cómo nos vamos a adaptar a eso, evidentemente? Gracias por el tiempo, ingeniero. Muchas gracias. Muy gentil. Muchas gracias a ustedes, a sus órdenes. Muy amable. El señor ingeniero César Arias, especialista en materia de movilidad, de transporte, conversando aquí con nosotros en Suma al Día por el portal Primera Plana, hablando justamente sobre lo que podría pasar, José Antonio, amigos y amigas, con los temas de la movilidad. Tanto que conversar respecto al tema de la movilidad, ¿no? O sea, si uno se pone a mirar, digamos, todo lo que origina esta pandemia en diferentes sectores, pues uno no, o sea, pensar en los taxis, en los buses escolares, en el bus de las instituciones, en el bus de servicio público, en el bus privado, en los buses interparroquiales, o sea, cada sector tiene una cantidad de variables y de opciones que yo no sé quién está trabajando en este momento para darle solución a esa clase de temas. Pero de todas maneras, queremos agradecerle al señor César Arias su participación. Ha sido muy, muy, muy interesante escucharlo y poder analizar un tema que, digamos, no se lo está conversando porque se cree que todavía falta para poder aplicar y hay temas seguramente mucho más importantes. Muchas gracias, don César. Gracias a usted. Un abrazo. Saludos. Gracias. Muy bien, José Antonio. Seguimos. Listo. Oiga, me acaban de llegar unas imágenes. Ayer tuve acceso. Estamos solicitando una entrevista con la alcaldesa de Guayaquil. Con la abogada Cintia Fernanda Viteri Jiménez de Villarreal. Su amiga, ¿no? Pero ha cometido unos errores. Y claro, yo solamente quiero compartirles a ustedes unas fotografías. El día le pedí a la señorita de comunicación, le digo, ¿manejan algún chat de comunicación? Para estar enterado de lo que se está haciendo en Guayaquil, en fin, sí, me metió ahí a un chat, ¿no? Entonces ahora, a última hora de la tarde, pasan unas imágenes, digamos, para compartirlas seguramente, para que la gente las pueda poner en periódico, en fin, ¿no? Miren la foto que me mandan. A ver. ¿Y esto qué significa? Me pasan esa fotografía primero, ¿no? No. Ah, perdón, espérate un ratito. Quiero ver qué fotografía te estoy poniendo. ¿Qué fotografía salió? La que se le veía a la alcaldesa saludando desde un jeep. Ah, ya, correcto. La segunda fotografía... Póngale. La segunda fotografía es esta, que habla obviamente de un operativo gigantesco con vehículos de la agencia de tránsito municipal y de muchos vehículos con camiones en la parte de atrás. Hay otras fotografías donde dan cuenta del gran movimiento que se está haciendo para llegar a sectores populares para hacer las entregas de las cajas con víveres, lo cual, digamos, está bien, ¿no es cierto? Digamos, se ve al menos un trabajo que se está atendiendo a los sectores marginados. Y la otra fotografía es esta. Espérame un segundo. Yo también, al igual que tú... Nos ha tocado aprender sobre la marcha. Sí, esta fotografía sí me ha llamado mucho la atención, sobre todo por el mensaje que se da, Fabricio. A ver. Y yo no voy a decir absolutamente nada. Quiero que tú me digas cuál crees tú que es el mensaje que se está dando con esta foto. A ver.
Qué compleja la interpretación, ¿ah? O sea, a mí me llama la atención de sobremanera la cantidad de personas que hay en un vehículo, ¿no? Sí, tienes 5 personas subidas en el vehículo. 2, Ah, no, 4, 6. 6, 7 personas. Ah, no, espérate. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, 7. Porque detrás de la alcaldesa hay una persona sentada, detrás de la persona que está al lado hay otra persona sentada. Son 7 personas en el jeep. Entonces, digamos, sí contrasta con lo que se le recomienda a la gente, lo que se le pide a la gente, que hay un distanciamiento entre personas. Está la gente de seguridad, que entiendo tiene que estar, pero no sé si deba estar ahí, casi que subía encima de los hombros de la alcaldesa. Pero hay otra cosa, José Antonio. A ver, a mí me cuesta entender cómo la alcaldesa de Guayaquil le anunció al país que estaba contagiada por COVID-19. Resulta que se supone que cumplió con el aislamiento durante 15 días. Pasaron las 2 semanas, supuestamente ya estaba curada y de pronto ya empieza a hacer actividad en la calle. O sea, yo no sé si eso es normal. O sea, no sé si una persona que tuvo COVID, ella mostró una prueba de laboratorio, ella dijo públicamente que tenía COVID, estuvo en su casa. Esto se prestó además para la especulación porque ella anunció que tenía COVID al día siguiente del episodio del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil cuando impidieron aterrizar una aeronave. Pasan los 15 días y vuelve al ruedo. O sea, yo no sé si médicamente debía guardar todavía distanciamiento, guardar reposo. Ella vuelve a salir como si nada. No lo sé. Yo no quiero especular. Yo en realidad no creo que cabe especular, pero sí plantear evidentemente dudas que son absolutamente normales sobre la alcaldesa. Sí, pero si no está prohibido, está permitido. Tampoco no nos hagamos aquí yo no digo yo no estoy diciendo, a ver, no estoy diciendo que está prohibido. Sí, pues si no está prohibido, está permitido. De enfermedad tengo que cuidar, pero José Antonio, si yo eso depende de ella. Eso depende de ella. Tengo que cuidarme. Usted yo se lo voy a traspolar, es una comparación bien absurda, bien tonta, pero cuando usted se ha lesionado la pierna jugando en la Carolina, ahí en las canchas que a usted le encanta desde que eran con hueco, con tierra y todo lo demás, desde esa época, hasta ahora que son ya con césped sintético, usted se lesionaba el día martes, miércoles, jueves en la noche jugando con los panas, y el día sábado tenía el campeonato de fútbol intercanales. ¿Usted iba? Desgarrado y todo iba. Porque le gana, pues, le gana el... Sí, pero yo no soy... A ver, pero la comparación, digamos... Por eso te digo que es una comparación boba, ¿ya? Pero te digo, la alcaldesa debe sentir que, digamos, además es una forma muy guayaquileña de hacer las cosas. La alcaldesa de Guayaquil podía, como ocurrió, quedarse más tiempo en su casa, despachando desde su casa, manteniendo reuniones a través de esos sistemas digitales, haciendo llamadas telefónicas, disponiendo al resto de gente. O sea, es una cuestión de su salud, además es una autoridad. Sí, pues yo la veo rozagante, ¿no? Yo no la veo debilitada. O sea, en cada intervención, además siempre ha sido de voz muy alta, ¿no? De hablar con un tono de voz, digamos, fuerte, muy Nebot, muy León, ¿no es cierto? Yo no la veo debilitada. Si yo la viera debilitada, diría, oiga, esta señora está enferma, debería irse a su casa a descansar. Pues yo no la veo así en cada intervención, en cada declaración que hace. El día de ayer, en esta declaración que le hizo al gobierno para que le paguen las asignaciones que les están debiendo, fue muy dura. Ahora, yo también me pongo a pensar, bueno, vamos a suponer que efectivamente ella se ha recuperado, que está bien, que resulta que como ella contrajo la enfermedad, generó anticuerpos y está inmunizada. Vamos a suponer que es así, que es una de las tesis que se manejan. Y ella ha comenzado a hacer trabajo en territorio, sale a las calles, pero a ver, la autoridad, José Antonio, amigos y amigas, yo creo que en esto sí vas a coincidir conmigo, luego de haber visto esa fotografía,
La autoridad tiene que dar demostraciones y ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que nos está dando la alcaldesa de Guayaquil, o que le está dando la alcaldesa de Guayaquil a sus ciudadanos cuando se traslada en un jeep con 6 personas más? Cuando se supone que tiene que guardar distancia con el resto de gente. Yo solamente lanzo esa pregunta. Y al menos respetar lo que se señala desde el ordenamiento legal del país, es decir, cada vehículo tiene una cantidad de personas que deben ir y no exceder el número de personas. ¿Cierto? Después le estamos diciendo a los buceros, a los de las camionetas, sancionados porque están llevando a 6 o 7 en el balde. A mí lo que me hace ruido es que estas imágenes más me parecen a unas imágenes de campaña. De campaña. ¿Sí? De campaña. O sea, no me parece que es un operativo con todos los protocolos sanitarios para atender a la ciudadanía más vulnerable de la ciudad de Guayaquil. Me parece que es digamos, una manifestación en medio de una campaña electoral, demagógica, saludando y todo lo demás, regalando. Yo me imagino que lo que está haciendo la alcaldesa es tratando de recuperar terreno, claro, porque evidentemente ella ha perdido muchos de sus bonos, porque me parece que no manejó adecuadamente esta crisis. Se ha dedicado más la abogada Viteria a la confrontación que a ser más propositiva en el manejo de la crisis, a diferencia de lo que ha pasado con el alcalde de Quito. Además, yo al alcalde de Quito, yo no lo he visto con imágenes similares a esas. O sea, ni de hecho, el alcalde de Quito, cuando sale el recorrido, está él y la persona que le está grabando. Y nadie más. Y maneja su carrito y todo lo demás, ¿no? Maneja nadie su más. máscara. No Pero está... es que la autoridad, José Antonio, insisto, la autoridad tiene que dar una demostración, tiene que dar el ejemplo. ¿Tú lo has visto al alcalde Jorge Yunda entregando cajas? No. Yo tampoco. ¿No? Y sin embargo... Al alcalde Yunda le vi el lunes de la semana pasada, le vi en el aeropuerto Mariscal Sucre en la llegada del vuelo de DHL con las primeras 5,000 pruebas. Pero no cargando las cajas, de haciendo el Superman. No, pues o sea, y mira que las diferentes instituciones del municipio están entregando igual los alimentos a aquellas personas vulnerables. Pero no hay una sobreexposición, de la autoridad. Se sabe que quien lidera eso es el alcalde y punto. Se hace esa ecuación y listo. José Antonio, a mí esas cosas me terminan decepcionando muchas veces de los políticos. A mí me terminan decepcionando porque el político tiene que ser, me parece... A ver, yo creo que el político tiene que separar su rol de candidato con su rol de autoridad. Ya ganaste las elecciones, eres autoridad. El manejo debe ser distinto, la comunicación debe ser distinta. Muchas veces el político no lo entiende así. Yo, por ejemplo, he recorrido mi país un montón de ocasiones y, por ejemplo, hay unas lógicas que se aplican y seguramente muchos de los internautas deben coincidir conmigo. Hay, por ejemplo, cantones en donde aparecen los letreros por todo lado. Obra del alcalde Juan Piguave. Puente construido por el alcalde Perico de los Palotes. Que está prohibido, ¿no? Por Contraloría, expresamente. Sí, pero eso pasa. Yo he visto. Es que ¿sabes cómo le sacan la vuelta? En el cantón Juján, ¿cómo le sacan? Ajá. Antes era una obra de fulano de tal. Fulano de tal. Ahora es una obra del municipio X. Alcaldía de fulano de tal. Exacto, exacto. Oye, había un alcalde del cantón Juján. Se me fue el nombre en este momento. El alcalde del cantón Juján. Resulta que tú encontrabas en toda la carretera entre Juján está en el límite provincial de Guayas con los ríos. Tú pasas Babahoyo, llegas a Juján y ahí entras a Guayas. Entonces, hasta llegar a los límites de Milagro, eso es Juján. Todo eso es Juján, 3 postes y todo eso. Encontrabas en la carretera gigantografías o carteles con el nombre del alcalde. El nombre del alcalde. La obra del alcalde, que el alcalde hace tal cosa. O sea, hay lamentablemente unas idiosincrasias en este país que no se exterminan y vuelven a ser parte de los famosos errores de comunicación y de manejo político de quien ejerce la política, pero se olvida que al llegar a ser autoridad tiene que ejercer su autoridad de otra manera. Y no te olvides de el barrio o la invasión con el nombre del alcalde, el hospital con el nombre del alcalde, el dispensario con el nombre del alcalde, el colegio con el nombre del alcalde.
Aquí te quiero mostrar otra foto, por favor. Dale, a ver. Dale. Esta foto estamos de fotos el de día de hoy. campeonato, sí. Vamos a análisis. Vamos las fotos. Vea esa fotografía usted. ¿Dónde está el aislamiento social, alcaldesa Viteri? Con todo cariño, con todo respeto. ¿Dónde están las mascarillas? ¿Dónde está la mascarilla? ¿Dónde están los guantes de la alcaldesa? ¿Por qué la autoridad no predica con el ejemplo, por favor? ¿Por qué la autoridad no predica con el ejemplo? Y mira el craso error de su dirección de comunicación. De subir esas fotografías. De compartirlas en un chat donde hay 250 periodistas. Qué bárbaro. La autoridad tiene que dar el ejemplo. La autoridad tiene que dar el ejemplo. Qué pena, qué pena. O sea, no es correcto. No está bien. No está bien. En fin, hay algo que ofrecimos el día de ayer, José Antonio, que justamente nos estaban escribiendo sobre los crasos errores de la comunicación. Quiero compartir, permíteme, mi querido Flaco. Usted vio ayer la entrevista del señor Roldán en CNN. Después le voy a pedir su opinión. Sí, ya voy a dar mi opinión. Algo comenté hoy en A Primera Hora. A ver. Esto fue replicado por el colega periodista Omar Jaén, periodista de Guayaquil. Es la captura del tuit que luego fue borrado por parte de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Ten la seguridad que tus seres queridos tendrán el descanso digno que merecen en un camposanto preparado especialmente para que los puedas visitar siempre. Quédate en casa. Este fue el video. Vamos a ver si es que se lo puede compartir. Sí se ve el video, ¿verdad? Claro. Veamos si se escucha. Veamos si se escucha. Ahí está. Pero cierra esta. ¿Ah? Cierra esta. ¿No se escucha? No se escucha. A ver. Pero cierra esta pantalla y abre el video y luego comparte. A ver, ¿primero abro el video o qué? Si abre el video, lo pones en pause. El video está abierto. Ponlo en pause, ahora sí comparte y luego le pones play. A ver, espera. Es un tutorial aquí, estamos dando tutorial de... Sí. Pero está bien, está bien. Esto es un drama. A ver. No, la audiencia no se te va a ir, Fabricio. ¿Seguro? Seguro. Unos 2 o 3 a lo mejor, por ahí. A ver, ¿se ve ahí o no se ve ahí el video? Se ve ahí. Póngale play. Veamos si se escucha el audio. ¿Se escucha o no? No se escucha, pero seguramente lo tienes... Ah, no, está su... ¿Está en? Sí, no. Lo que pasa es que estás con los audífonos, Fabricio. Ya. A ver, espérate. Saque el plug de los audífonos. Espéreme un rato. Se parece a esa... Cuando... Dime si ahí se escucha. Ahí sí. Un tranquilo y maravilloso lugar. En el que las flores nunca dejan de sonreír. Y el viento solo se sabe tu canción. Aquí huele a lluvia, pero siempre brilla el sol. Y aunque la noche no existe, el pasto está lleno de estrellas. Y es que aquí, en este lugar, la memoria no tiene nada de frágil. Porque los recuerdos nos hacen vulnerables, pero curiosamente invencibles. Porque aquí descansa la vida, pero no el legado. Porque un legado nunca descansa y encuentra la manera de viajar ligero y puro, como un diente de león, que toca corazones y propósitos, y deja a su paso ejemplo y huella, una profunda huella. Y es que en este lugar, el tiempo y el espacio existen solo en nuestras cabezas, porque este lugar, este tranquilo y maravilloso lugar, es eterno. Ten la seguridad de que tus seres queridos tendrán el descanso digno que merecen, en un campo santo especialmente preparado para que tú puedas visitarlo siempre. Campo eterno. Espere que me voy a secar las lágrimas. A ver, ¿quieres mi opinión? Obvio. A ver, dame tu opinión. No es oportuno. Es una barbaridad. Existe una idea, digamos, de poder comunicar, pero se les fue la mano y creo que origina lo que se ha hecho, bajarlo y botar la plata a la basura.
un comercial como este, si se ha grabado todo, cosa que dudo porque veo que hay muchas imágenes que creo que han comprado las imágenes, si tocaría hacerlo desde cero, 40 lucas, $40,000, ¿no? Si han comprado las imágenes, a lo mejor el proveedor ha cobrado unos 20,000. Pero este comercial obviamente no ha visto la luz y era para redes porque es un comercial largo, digamos, no iba a ser para la televisión. Pero es un despropósito, ¿no? O sea, no creo que es oportuno, más aún cuando después de haber cometido muchos errores con el manejo de los cadáveres, quieras ahora decir, mira, no te ayudamos a sanarte, pero al menos te aseguramos un entierro digno. Te aseguramos un entierro. Cuando lo que tiene que buscar el Estado, lo que tiene que asegurar un Estado es salvar la vida de sus ciudadanos. Es la vida, claro. Ya, es la vida, precautelar la vida. A ver, partamos de una cosa. Esta crisis desbordó a todo el planeta. Hasta los países más desarrollados, miren ustedes lo que ha pasado en Estados Unidos. Lo que ha pasado con potencias europeas como España, como Francia, por ejemplo. Lo que ha pasado con China. Esta crisis ha desbordado totalmente al mundo. Obviamente ningún país estaba preparado para la crisis. Pero frente a aquello, lo que se ha demandado, lo que se ha esperado es un manejo adecuado de la crisis. Y el Estado, obviamente, lo que uno busca como ciudadano es que el Estado te garantice que va a hacer los esfuerzos para cuidarte, para preservar la vida, para preservar la salud, para preservar la seguridad de los ciudadanos. Ese es el rol primigenio del Estado. Resulta que aquí implícitamente se admite que el Estado no ha sido eficiente para preservar la vida y lo que te dicen es, bueno, no pudimos preservar la vida, pero te vamos a asegurar un entierro digno en un camposanto construido especialmente para ti. En semejante coyuntura, José Antonio, amigos y amigas, o sea, yo no sé si estoy exagerando, pero a mí me parece totalmente inoportuno que en un momento en el cual además hay cientos de guayaquileños y de guayacenses que no tienen idea dónde están sus seres queridos. Cientos de guayaquileños y guayacenses que tuvieron que esperar días enteros para que vayan a retirar el cadáver de su ser querido fallecido, presuntamente por COVID, porque ni siquiera pueden determinar si efectivamente fallecieron sus seres queridos con coronavirus COVID-19. Ya esto se suma el hecho en que capaz te dan unas coordenadas y te dicen aquí está su papá y tú lloras frente a un espacio físico y resulta que a lo mejor y no está ahí. Oye, eso, por ejemplo, perdóname, yo le hice la pregunta el día viernes que tuve la oportunidad de participar, creo que fue el viernes, sí, que tuve la oportunidad de participar en la rueda de prensa con la ministra Romo y el ministro Juan Carlos Ceballos de Salud, y le pregunté al ministro de Salud sobre ese despropósito que conocimos la semana anterior, que parece que aquí nadie se escandaliza, o los que nos escandalizamos somos pocos, de que resulta que una familia recibió las cenizas de quien presumía era su ser querido hace un mes, y resulta que la señora ha estado viva y estaba inconsciente en una casa de salud. Yo quisiera saber dónde está la disculpa del señor ministro de Salud o del propio presidente de la República. Y no hay una explicación sobre eso, ¿no? Porque el ministro te respondió, te dijo, sí, próximamente vamos a dar los datos. El ministro no sabía, no tenía los detalles. El ministro se había enterado por la prensa. Y el ministro, ante la pregunta que yo le hago, el ministro dice, efectivamente, es un error espeluznante, pero no quiero caer en una imprecisión porque estamos averiguando. Lo único que dijo es que de lo que él conocía era una persona con discapacidad. Me parece discapacidad mental, me parece. Pero han pasado varios días. Yo quisiera saber dónde está la disculpa del Estado ecuatoriano. O sea, yo no sé si estoy exagerando. ¿La ceniza de quién entregaron? Por supuesto. Porque supuestamente hay una persona de la cual no se sabe dónde está y que se cree que es otra. Pero ¿dónde está la disculpa del Estado, José Antonio? De verdad. O sea, cero empatía. Sí. Se demoraron un mes, José Antonio, se demoraron un mes para declarar 15 días de duelo nacional al Ecuador. Un mes. O sea, tardaron 30 días
para disponer o emitir el decreto ejecutivo declarando el luto nacional, 15 días. Son simbolismos también, José Antonio, que forman parte de la comunicación, de la empatía con tu pueblo, con tu país. El día de hoy hubo un tuit que me llamó la atención, le tomé una fotografía para justamente compartirlo, y lo voy a leer básicamente, ¿no? La tuitera es Caroline Ávila Nieto, y dice, alguien en Carondelet dijo que hablar de muertos está bien. Puso al ministro a decir cuántos moriremos, a la SECON a promover cementerios y a Roldán a decir que en Ecuador sabemos contar hasta más de 8.000. Todo esto en 24 horas. Qué barbaridad. Es una barbaridad. Ahora, tú me preguntabas sobre lo que pasó el día de ayer con el secretario general del gabinete de la Presidencia de la República, en esa entrevista con el periodista Fernando del Rincón. A ver, yo creo que los dos perdieron ayer, José Antonio. No sé cuál es tu criterio. Yo apenas voy a dar el mío. Creo que los dos perdieron. Perdió el vocero, que el vocero fue a esa entrevista a confrontar, y perdió el periodista, que al caer en la confrontación, en el último tramo perdió los papeles. Yo quisiera entender, quisiera comprender cuando un vocero acude a una entrevista para confrontar y no para ser más propositivo. Yo te digo una cosa, yo hablo por mí, y estoy seguro que mucha de la gente que nos está escuchando va a compartir ese criterio. Yo estoy cansado de la bronca. Estoy harto de la bronca, de la confrontación. De verdad, ya basta. Ya basta. Que resulta que hoy la tendencia más importante en Twitter fue Roldán y la segunda fue del Rincón. Cuando tienes problemas graves en el Ecuador con el manejo de la pandemia, resulta que estarnos fijando en la bronca de una entrevista de un periodista con un vocero, a mí me parece que es el reflejo del estado tan lamentable de cosas que tiene la República. De verdad, yo estoy cansado de esto. Estoy cansado, como ciudadano, como periodista, como ser humano. Yo sí espero que el gobierno me muestre un mínimo de cohesión interna y que con base en esa cohesión interna predique con el ejemplo y una al país en torno al objetivo que es derrotar la pandemia. Pero tú tienes lamentablemente un gobierno en el que en los últimos días hubo cambios del gabinete. Es un secreto a voces que el presidente y el vicepresidente están distanciados. Aparentemente hay grupos alrededor del presidente de la República, cada quien con su propia agenda. Tienes la confrontación con la Asamblea Nacional, que por cierto, y esto nos vamos a reservar para mañana en honor al tiempo, para revisar un poquito los cambios. La Asamblea, la Comisión de Desarrollo Económico, le ha cambiado el 70% del contenido de la propuesta original de ley de apoyo humanitario que envió el Ejecutivo. La Comisión de Desarrollo Económico le ha cambiado el 70%. Yo no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Yo no sé si esos cambios fueron consensuados con el gobierno. No sé qué va a pasar. El primer debate será el jueves. El viernes será el primer debate del otro proyecto, que es el proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas, pero tienes una confrontación ejecutivo-legislativo. Y en el medio los ciudadanos. Los ciudadanos. O sea, de verdad, yo, José Antonio, perdóname que lo diga, y se los digo a los internautas, yo estoy cansado. De verdad, hay cosas que ya hartan, cansan. Errores comunicacionales, broncas entre políticos, sin respuestas a las inquietudes de los periodistas, ven a los periodistas críticos como enemigos y no resuelven los problemas nacionales. Yo quisiera de verdad ver un cambio de actitud, empezando por las autoridades. Si las autoridades quieren ver un cambio de actitud de la gente, deben empezar ellos por cambiar de actitud. Humilde comentario, querido Flaco. Sí, bueno, yo coincido bastante en los términos de la entrevista. Uno, por lo general, cuando va a haber un programa de entrevistas, quiere alimentarse de información que regularmente no la puedes obtener en otros espacios, ¿no? Luego el episodio, obviamente protagonizado por Rincón y la ministra de Gobierno hace algunas semanas. Rincón había solicitado una entrevista con el presidente, ¿no?
Y a su vez, me parece que al día siguiente de la presidencia le solicitaron una entrevista o un espacio para que el secretario Roldán esté ahí. Eso fue lo que entendí el día de ayer. Pero claro, yo creo que Rincón estaba con la sangre en el ojo porque con quien quería conversar era con el presidente Lenín Moreno, y te aseguro que esa entrevista quizás hubiese sido en otros términos, ¿no? Entonces, al haber aceptado la entrevista con el secretario Roldán, obviamente el periodista desde un inicio también, y eso hay que decirlo, porque ambos se equivocaron, digamos, no fue un aporte al televidente para nada. Así fue. ¿No? Yo estaba viendo, iba a empezar a ver este programa con mi esposa y mis hijos estaban ahí y tuve que silenciar para decirle a mis hijos que salgan de la habitación, ¿no? Porque me parecía, porque claro, imagínate tú, yo tengo a mis hijos, papá y mamá son periodistas, tienen una idea de lo que hace su papá y su mamá y cuál es un poco la idea del oficio, y cuando ven esta clase de cosas, claro, les llama mucho la atención. Claro, ¿no? pues. Les llama mucho la atención. No fue un aporte, digamos, me la vi porque, digamos, teníamos que verla, ¿no? Muy mal también, o sea, voy a hablar de los dos casos, no estoy aquí justificando al uno ni al otro, pero creo que, por ejemplo, CNN, al intentar cortar el audio, mutearle al secretario Roldán para que no se escuche lo que estaba diciendo, también habla muy mal de la cadena televisiva, ¿no? Más allá de que el secretario Roldán también fue, digamos, beligerante en su diálogo con Fernando Rincón. Entonces, ciertamente no ganó nada. Ahí perdieron los dos, ¿no? La imagen del Ecuador hacia afuera, hacia el mundo, porque no es pues un programa local que lo vieron aquí en el Ecuador, lo controla. Y aunque haya sido local, o sea, ¿por qué tiene que haber confrontación con el periodista, José? Por Dios, ¿por qué? Porque hay gente que cree, y sabes que a mí me ha pasado, hay gente, por ejemplo, que muchas veces a mí me ha escrito, yo tengo una entrevista con alguna autoridad o con algún vocero, y si no le saco el aire, perdón el uso de la palabra, si no le saco el aire, si no confronto, resulta que la entrevista es mala. ¿Ya? Y hay gente que inclusive, a mí también me ha pasado, hay gente que obviamente se queda escuchando, pero dicen, ya se vendió. Porque no te peleas con el vocero. ¿Por qué te tienes que pelear con el vocero? O no le preguntó tal o cual cosa, o no fue insistente con esta pregunta. ¿Pero por qué te tienes que pelear con el vocero? Al mismo tiempo pregunto, ¿por qué el vocero va a pelear con el periodista? Los periodistas, por el amor de Dios, entiendan, autoridades. Los periodistas somos apenas un vehículo, una herramienta para que ustedes informen a la comunidad a través de un medio. Esos somos los periodistas. Y el periodista pregunta, indaga, cuestiona, duda, argumenta. Podemos estar equivocados. Yo siempre he dicho, flaco querido, no soy el dueño de la verdad. Jamás seré el dueño de la verdad. Tengo mi propio criterio. Por eso yo he dicho en varias ocasiones, no crean en la verborrea de la imparcialidad y la objetividad. Crean en la seriedad, la rigurosidad, la pluralidad. En eso crean, no en imparcialidad. Cuando uno hace opinión, uno no es imparcial. De modo alguno. Esa es una falacia que quedó anquilosada en el pasado. Es una falacia. Al final del día, creo que la imagen del Ecuador hacia la opinión pública internacional, digamos, salió perdiendo, ¿no? Lamentable. Realmente, claro. Yo te juro que no hay muchos adjetivos para definir esto, pero sí te queda un sabor muy amargo porque, digamos, hay mucha gente en el chat, no en el chat, sino en la interacción. Diciendo, claro, el secretario fue a buscar la revancha por lo que le hicieron a María Paula. A María Paula Romo. Y claro, yo me quedé pensando en que Del Rincón dijo que él pidió la entrevista, que el secretario Roldán pidió la entrevista, y me quedó rondando en la cabeza lo que pasó en noviembre en la radio, que es de dominio público y que muchos de los que nos siguen recuerdan lo que pasó con mi compañero Alexis Moncayo. ¿A ti también te pidieron la entrevista? Pidieron la entrevista. Y resulta que el vocero fue a confrontar con mi compañero. Y lo fue a maltratar. Porque lo maltrató. Entonces no hay derecho.
No hay derecho a que una autoridad pretenda solicitar espacios para maltratar a los periodistas o para señalarles lo que él considera que son sus errores y hablar de sus amigos o hablar de sus ideologías o hablar, porque además los periodistas tenemos un sesgo, amigos. Tenemos una ideología, por supuesto. ¿Qué periodista no tiene una ideología? A mí no me vengan a decir que los periodistas no tenemos ideología, tenemos pensamiento propio. Pero ningún funcionario tiene el derecho de venirte a maltratar. Y es lo que pasó, lo que nos pasó a nosotros en el espacio, lo que le pasó a Alexis. Así fue, tal cual, así fue. Yo digo, la autoridad también tiene que medir sus palabras y sus acciones y tratar de aprovechar los espacios para informar. No es tiempo, no debería ser tiempo, José Antonio, amigos y amigas, de la confrontación. Ahora, la primera pregunta que le hace Rincón es: ¿el Estado fue negligente? Y claro, así el Estado haya sido negligente, un vocero jamás va a aceptar que el Estado ha sido negligente, porque si admite eso a nombre del gobierno, pues imagínate tú, digamos, empiezan nomás los juicios, pues. Entonces vas, obviamente, te preguntan A y respondes B. ¿Y por qué no responden A? En comunicación estratégica, José Antonio, la pregunta del periodista debe conducir una respuesta que a su vez sirva para posicionar un mensaje. ¿Por qué tienen que torear la pregunta del periodista? En fin, nos comprometemos, queridos amigos y amigas. Igualmente, buena visualización hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias. Mañana vamos a hablar sobre el informe para primer debate de la Ley de Apoyo Económico. Les voy a dejar, permíteme, Flaco, voy a dejarles una antesala a los amigos para que se preparen para escucharnos mañana. Déjame encontrar. Aquí está. Que es seguramente el tema que más importancia tiene para el común de los ciudadanos. Sí lo ves en pantalla, ¿verdad? Una tablita. Esa es la tabla que consta en el informe para primer debate aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea. Esta tabla, con base en los ingresos, han modificado la tabla si comparamos con aquella que había propuesto el Ejecutivo originalmente. Recuerden ustedes que la tabla, que la tengo acá, esta es la tabla que propuso originalmente el Ejecutivo. Desde $500. Lo que hace la Asamblea es proponerte una tabla distinta, desde los $720. Ahí ya hay una modificación, pero mañana les vamos a contar con un poquito más de tiempo, un poquito más de detalles, porque nosotros también tenemos que revisar el contenido de este proyecto y vamos a procurar tener un entrevistado sobre este tema. Ese es uno del 70% de modificaciones. De los cambios, claro, de los cambios. Hay otro tema polémico que tiene que ver, por ejemplo, con las pensiones en los establecimientos educativos particulares. De eso vamos a hablar el día de mañana. Así que les comprometemos a que nos acompañen este miércoles, 17:30 aquí en Zoom al Día por la fanpage de Primera Plana. La invitación para que me acompañen a las 6 horas, en la primera hora por Majestad Radio. Tendremos una interesante agenda de entrevistas. Vamos a abordar algunos de los temas de la coyuntura y reitero, 17:30 aquí. Dios mediante, junto al flaco José Antonio Sánchez y quien les habla, Fabricio Vela, enlazados por Primera Plana. Un abrazo para todos, flaco querido, disfruta de la noche, ¿ah? Igualmente, un abrazo a todos, buenas noches. Chao.